Vamos a la palabra del Señor en Jueces, capítulo 3. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ella a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Señor, dame gracia y sabiduría para predicar. Dame revelación, dame unción, dame poder para que tu palabra corra y sea glorificada. Sorpréndenos, Señor, con esa revelación de lo alto. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Cuando Dios mete al pueblo de Israel a la tierra prometida, dice que cuando ellos entraron y llegaron a la tierra prometida, los cananeos permanecieron en esa tierra con el único propósito de poner a prueba, escúcheme bien, a Israel. Los enemigos de Israel permanecieron en la tierra prometida con el único propósito de probar a los israelitas. Por eso es que Dios dice, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en las manos de Josué. Me viene a la mente una palabra, y estoy seguro que es el Espíritu Santo, que dice que es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquellos por quienes vienen los tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquellos, escucha bien esta palabra, por quienes vienen los tropiezos. En otras palabras, que es imposible que no existan los problemas, las dificultades, las luchas, las pruebas, las enfermedades, el desaliento. Es imposible. Cuando usted escucha esta palabra, es la palabra imposible, no hay otra alternativa. El cristiano va a experimentar luchas, pruebas, tentaciones, desaliento. Pero ¿por qué? Porque Dios no va a quitar a todos nuestros enemigos, porque a través de esas luchas, a través de esas pruebas, a través de esas dificultades, cuando tú conoces a Dios y cuando Dios te conoce a ti. Te explico. ¿Por qué tú conoces a Dios en medio de la lucha? Porque si tú eres un cristiano atento, vas a darte cuenta como en medio de la lucha, de la dificultad, Dios va a manifestarse. Te pongo un ejemplo. A lo mejor Dios va a permitir que alguna vez caigas al hospital y estés hospitalizado. ¿Cierto? A lo mejor Dios lo va a permitir. Pero en ese hospital habrá gente delante de los cuales tú hallarás gracia. La enfermera, el doctor, y te van a atender de un modo especial. Y tú te vas a dar cuenta que aunque estás en el hospital, Dios está contigo. Él no te deja. Y en ese hospital vas a ver el favor de Dios. Entonces, la prueba te permite que tú conozcas más a Dios.
Vas a conocer a ese Dios que contigo estará en la angustia. Escúchame lo que te quiero decir. Vas a conocer a ese Dios que estará contigo en la angustia. Porque podemos conocer al Dios que te libra de la angustia, que no permite que pases por la angustia. Es como mucha gente que hoy día dice, yo doy gracias a Dios porque hasta aquí Dios me ha guardado y no me ha tocado el coronavirus. Entonces Dios ha sido fiel. La pregunta es, ¿y aquellos que les tocó el coronavirus? ¿Dios fue infiel con ellos porque se enfermaron? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Dios es tan fiel como con aquel que se enfermó, como con aquel que está sano. Porque a lo mejor si no te enfermaste es porque Dios sabía que no ibas a resistir la enfermedad y Dios te guardó. Y si Dios permitió que te enfermaras, es porque Dios te iba a sanar. Y tú podías resistir la enfermedad. Ahora me queda una pregunta. ¿Y aquellos que han muerto? Y la respuesta es, por doloroso que sea, que nadie puede añadir un codo a su estatura, si no es la voluntad de Dios. Que cada uno de nosotros moriremos cuando Dios nos llame a su presencia. Y en eso no podemos nosotros cuestionar la soberanía de Dios. Pero la prueba te sirve, escúchame bien, para no apartarnos del tema. La prueba te sirve para conocer a Dios. Por eso dice, con Él estaré yo en la angustia. Y esa palabra es fuerte porque no dice, yo no lo voy a dejar pasar por angustia. Yo estaré con Él en la angustia. Y hay otra palabra que dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. La pregunta es, para que Dios te sane, tienes que experimentar la enfermedad. Porque Dios sana al que está enfermo. Entonces, cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo introduce a la tierra prometida, los cananeos permanecen para poner a prueba a Israel. Entonces, a veces hay cosas que Dios permite para probarnos, para saber qué hay realmente en el corazón. El capítulo 2, verso 22 dice, para probar con ella a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, como lo siguieron sus padres. O sea, por eso Dios dejó a sus enemigos, para probarlos. Para probarlo. Cuando vamos a Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, hay un versículo similar que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Ahí le habla a la otra generación en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y vuelve la misma frase, si había de guardar o no sus mandamientos. O sea, a veces Dios nos va a meter en un desierto para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en nuestros corazones. Esto no significa que Dios no sabía lo que había en el corazón de los hombres. Esto no significa que Él no lo sabía. Lo que Dios quería era que los hombres se dieran cuenta lo que había en sus corazones. Es como Pedro, que Pedro dice, Señor, yo nunca te negaré, jamás. Me escandalizaré. Y aunque todos se escandalicen, y aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Yo no me escandalizaré. Porque Pedro no sabía lo que había en su corazón.
porque Pedro habló con la emoción. Pero el Señor le dijo: Pedro, hoy, antes que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Me habrás negado, Pedro. Pedro pensó que no, porque Pedro quizás ni siquiera él conocía su corazón. Entonces Dios nos pone a prueba para saber lo que hay en el corazón. Y para que tú puedas saber lo que realmente hay en tu corazón. Y Dios va a probar nuestro carácter. Si realmente amamos a Dios o no lo amamos. Entonces la prueba es el control de calidad. La prueba, escúchame bien, es el control de calidad. Así que si estás en prueba, alaba a Dios. Alguien dice: pero ¿cómo voy a alabar a Dios, pastor, en la prueba? ¿Cómo voy a alabar a Dios si las cosas no están resultando? Si se me han levantado los enemigos. Bueno, alaba a Dios en la prueba. Bendice a Dios en la prueba. Me llama mucho la atención cuando dice el apóstol Santiago que cada uno, cuando os halléis en diversas pruebas, tened sumo gozo. Y uno dice: ¿cómo? Lo sumo es lo máximo, un gozo máximo. Yo uno dice: ¿cómo voy a tener gozo máximo cuando me hallo en la prueba? Cuando me cortan del trabajo, cuando estoy a punto de perder la casa, cuando me van a embargar los bienes, cuando quizás parte un ser querido. ¿Cómo voy a estar gozoso cuando alguien te calumnió, te criticó? ¿Cómo voy a tener sumo? Y dice: cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa palabra diversas pruebas es una palabra griega que significa distintos colores, distintos matices. Porque las pruebas tienen distintos colores. A veces son económicas, a veces son sentimentales, a veces tienen que ver con el orgullo. Las pruebas a veces tienen que ver con la pobreza y a veces también con la riqueza. Y Dios nos bendice, nos prospera. Dicen que la prueba más difícil de soportar es la prueba de la prosperidad. Porque la mayoría de la gente, cuando está con aflicción, se acerca a Dios. Entonces, a veces no es tan difícil soportar una prueba de aflicción, porque incluso nos ayuda para que nos acerquemos a Dios. Pero la prueba de la prosperidad, que a pesar de que estoy próspero, a pesar de que, cierto, aparentemente no me hace falta nada, yo pueda reconocer a Dios, pueda servir a Dios, es la prueba más difícil. De ser humilde, aunque sea un hombre próspero, de servir, aunque sea un hombre que esté por eminencia, tener un corazón humilde. Yo no sé cuánta gente hasta ahora me está escuchando, pero yo te quiero decirte que Dios dejó algunas naciones para probar con ella a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto Jehová dejó aquellas naciones, sin arrojarla de una vez. A veces nosotros decimos: ¿cuándo se va a acabar esta prueba? ¿Cuándo se va a acabar este problema? Pero Dios es un Dios que actúa progresivamente. A veces Dios permite que la prueba dure un tiempo determinado. A veces puede durar un día, una semana, meses, y otras veces la prueba puede durar años. No depende de nosotros, pero sí, aunque la prueba a veces dura un día, una semana, meses, año, no te estoy desalentando, pero quiero darte ánimo. Nunca va a durar ni un segundo más de lo que Dios tiene establecido. Y nunca Dios pondrá una carga mayor a la cual tú puedes llevar. Escúchame bien, y le hablo a esa gente que me escucha hoy a través de la radio y que lleva cargas.
Y te digo lo que el Señor dice que te diga. Nunca Dios va a poner una carga más pesada de la que tú puedes llevar. Nunca. Dios no va a reventar tu corazón. Dios no te va, aleluya, a dejar. Dios no te va a desamparar. Nunca Dios pondrá una carga mayor de la que tú puedes llevar. Hoy es el día para que entiendas de que Dios a veces va a dejar naciones sin arrojar de una vez. O sea, esto no es de la noche a la mañana. Dios te va probando y te va extendiendo los territorios. La unción de David no fue una unción simplemente. A David lo ungieron 3 veces. Primero lo ungieron entre sus hermanos en la casa de Isaí. Segundo, lo ungieron los ancianos de Judá. Y tercero, lo ungieron en Hebrón. Todo Israel lo reconoció por rey. Cada unción es una lucha. Escúchame bien. Cada grado de unción es una lucha. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Mientras más grande la puerta, más grande es la oposición. Pero quiero decirte que Dios muchas veces va a dejar el problema para probarte. No hay cristiano que diga, no, si yo ya pasé la prueba. No, cada día somos probados. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí aparece que Dios dejó naciones para probar con ellas a Israel y a esa generación que no había conocido todas las guerras de Canaán. A esa generación que nació en la tierra prometida. A esa generación que nació en la prosperidad, a esa generación que no conoció la guerra, Dios dijo, les voy a hacer un favor. Voy a dejar algunas naciones para que ellos conozcan la guerra. Es como a veces nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos, el mayor tiene 26 o 27 años. Luego viene uno de 23 y otro de 18. Cada uno vivió su etapa. El de 18 casi no vio la guerra. Nos vio ya con un ministerio casi consolidado. Pero él nunca supo lo que es no tener para comprarle zapatos, zapatillas. Es como nuestros hijos hoy día. Y usted les cuenta y antes no teníamos papel confort o papel higiénico y usábamos papel de diario. Qué ordinario el pastor, dicen. Y usábamos, ¿cierto?, las guías telefónicas, esas que botaban. Entonces, no, y usted iba a un baño, había un clavo y ahí estaban colgados las guías telefónicas. Sacaba un papelito. Y los hijos dicen, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? No les cabe en la cabeza, no lo entienden. Comprábamos 2 bolsitas de té en el almacén, me puede vender 2 bolsitas de té. Íbamos y compraba, me venden medio pan de margarina y entonces el almacenero sacaba la margarina más barata y la partía por la mitad y te vendía medio pan de margarina. Y los hijos dicen, pero no me puedo imaginar eso. Porque hoy día ya no como margarina, como mantequilla y ni siquiera mantequilla. Tengo hambre. Dicen los jóvenes, yo tengo hambre, pero tengo hambre de unos sushi, tengo hambre de churrasco, tengo hambre de comida, cierto, chatarra, tengo hambre de, no sé, de McDonald's. Y uno dice, estos muchachos no conocieron la guerra. Algo similar le pasó al pueblo de Israel. Los que nacieron después de la conquista, que no alcanzaron a ver las guerras que tuvieron sus padres para conquistar Canaán, el Señor dijo, si no les dejo algunas guerras, ellos nunca conocerán las guerras. Ah, qué linda palabra. Yo no sé si a ti te gusta, a mí me gusta. Y cuando digo qué linda palabra, no digo porque yo la esté predicando, porque a mí me falta mucho. Es porque a mí me bendice esta palabra. Y yo no sé cuánta gente que hoy me está escuchando dice, pastor, usted tiene razón. Hay una generación que no conoce las guerras. Me contaba un amigo hace años atrás que él trabajaba ahí en el Barrio Alto y había una iglesia de un pastor. Un pastor
un pastor con pura gente clase ABC1, clase media alta. Y entonces un día le dijo a mi amigo, le dijo, mira, Chino, le dijo, porque le decían Chino a mi amigo, al pastor Silverio, que era conserje, le dijo, estoy probado. Y mi amigo estaba recién convertido, venía de la cárcel, se había convertido en la cárcel, pastor Silverio Pérez. Dijo, ¿qué problema tendrá? ¿Estará enfermo sus hijos? ¿Problemas grandes en el matrimonio? Le dijo, no, estoy probado. ¿Cuál era la prueba de ese pastor? La prueba es que tenía que andar en micro y en metro. Esa era su gran prueba. Andar en metro era la gran prueba. Y cuando mi amigo escuchó, dijo, ya, la pruebita. Yo todos los días voy a la pega en micro y en metro. Pero estas cosas que parecen, ¿cierto? Que nos dan risa. Todas estas cositas nos hacen entender lo cómodo que hoy estamos. Y hay una generación que no conoce la guerra. Es como esa hermana que se fue a Estados Unidos, cuando Estados Unidos se dice que por cada un habitante habían 5 automóviles. Imagínense, en Estados Unidos. Y acá en Chile había una pobreza en esos años. Ahora, gracias a Dios, Chile está más bendecido, pero no llegamos todavía a ese nivel. Entonces llegó un momento que había tanta prosperidad en Estados Unidos que por cada un habitante habían 5 automóviles. Y una hermana chilena se fue. Y llegó a la iglesia de un pastor chileno que había levantado una iglesia allá en los Estados Unidos. Y bueno, se dio cuenta que era todo distinto. Que había un bus de la iglesia que pasaba a buscar a los hermanos. Entonces muchas veces llegaba el chofer y los hermanos estaban en sus departamentos y movían la cortina y le decían, hoy no voy. Una comodidad. Y esta hermana chilena que era pobre acá, que caminaba con sus hijos, que no tenía a veces que echarle a la olla, que no tenía para comprarle zapatos a sus hijos. Esta hermanita pobre empezó a prosperar. Y de repente ya su pastor le empezó a echar de menos, ya no iba a la iglesia. Y ella siempre contaba que en Chile caminaba kilómetros para ir a la iglesia. Hasta que un día el pastor le dijo, ya hermana, cállese, no cuente más eso. Debería darle vergüenza. No vergüenza de que usted era pobre. Vergüenza porque aquí vive a 2 cuadras. Y cuando se le echa a perder el auto, usted dice, estoy en Pana, pastor, y no voy. Y no puede caminar 2 cuadras. Mientras que en Chile usted, cuando era pobre, nos cuenta que caminaba kilómetros con sus hijos para llegar a la iglesia. Así que déjese de contar esas cosas, porque usted ya no es la misma. Yo creo que la comodidad nos saca del propósito de Dios. Por eso es que a veces Dios tiene que dejar algunas naciones para que conozcamos la guerra. Guerras. Hermano, si tú quieres venir al culto, te aseguro que vas a tener guerra. Se te va a levantar el diablo por todas partes. Más de alguien se va a levantar. Más de alguien va a decir, pero ¿cómo vas a ir a la iglesia? Se te va a levantar el diablo. Cuando tú dices, yo voy a servir a Dios, se te va a levantar el enemigo porque hay guerra. Hay gente que dice, yo no entiendo a esos hermanos que tienen lucha. Claro, hay muchos que no tienen luchas porque viven vidas cómodas. Pero métete al frente, métete al campo de batalla, sal de las trincheras y vas a ver que hay gente que cae muerta a tu lado. Vas a ver que hay heridos en el campo de batalla. Mientras estés escondido en las trincheras, no vas a ver nada. Pero si te metes al campo de batalla, vas a darte cuenta que hay un enemigo que todos los días nos desafía. Que todos los días nos desafía. Y que Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Y Pablo dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que Pablo dice, no militamos según la carne. Que Pablo dice, aleluya. ¿Qué dice Pablo?
Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. El tiempo se me fue, qué bueno esto. Dios quiere que conozcamos la guerra, porque Dios nos va a dar victoria en la guerra. Yo quiero que usted me escriba, quiero orar por su vida. Señor, he predicado tu palabra. Y te agradezco por cada hermana que nos han escuchado y nos han enviado un saludo. Te agradezco, Señor, porque a veces nos hace acordar cosas que a lo mejor nos avergüenzan o nos dan risa, Señor. Porque hoy día vivimos tan distinto. Gracias por aquellas personas que la comodidad, ni la prosperidad, ni el dinero, ni la abundancia los apartó de ti. Al contrario, te siguen amando. Pero te pido que tengas misericordia de aquellos que se han olvidado de tu palabra, para que tú les des fuerza. Gracias por bendecirnos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.